Frente a Frente. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a seguir hablando de temas de salud y hoy de lo que nos está golpeando a cada uno de los salvadoreños en estos días y que usted debe tener mucha precaución. El doctor Emilio Salazar, intensivista, reconocido cirujano general, nos acompaña esta mañana. ¿Cómo está usted, doctor? Buenos días. Muy bien, Moisés. ¿Cómo está usted? ¿Todavía bien? Eso es bueno. Estamos listos para comenzar las vacaciones, los que van a disfrutar vacaciones. Así es. Usted no disfruta mucho, ¿verdad? Le va a tocar ahí atender a pacientes. Estamos listos para atender cualquier emergencia. Qué bueno. Señor, ¿en qué ubicaría usted su principal preocupación en temas de salud hoy, en este periodo de Semana Santa, tomando en cuenta que estamos ya en un martes? La principal causa de consulta durante vacaciones y posterior a las vacaciones son las infecciones gastrointestinales. Las infecciones gastrointestinales van a la cabeza de los motivos de la consulta y son algo que podemos prevenir. Y esto ocurre porque nos desplazamos de nuestro lugar de residencia a otro lugar donde tenemos que ver qué es lo que vamos a consumir de alimentos. Tenemos que ver dónde vamos a obtener el agua potable para nuestro consumo y cambian nuestros hábitos alimentarios. Probablemente alguien tenga una dieta disciplinada, muy saludable, muy cardiosaludable, pero al viajar pues nos damos ciertos permisos y la misma necesidad nos obliga a comer lo que se nos pone enfrente. Pero como salvadoreños responsables que hemos cuidado nuestra salud este año, no podemos llevarnos cualquier cosa al paladar porque puede tener complicaciones para su salud. Y las bacterias, los virus, los parásitos, ahí están. Estamos rodeados de miles de bacterias, de virus y parásitos que con las medidas higiénicas hemos mantenido bajo control esta situación, pero en estos periodos de vacaciones, cuando nos desplazamos, de alguna forma es un punto vulnerable de las personas, bajar los umbrales de protección, bajar ese celo sobre lo que come, lo que ingiere de bebidas, y en el quiebre de estas medidas de prevención puede traer implicaciones para nuestra salud, ocasionando infecciones gastrointestinales que entran de la ruta heces, mano, boca. Heces, mano, boca. Ese es el trayecto, señor. Ese es el trayecto y definitivamente podemos incidir en evitar estas infecciones rompiendo esa ruta. ¿A través de qué? Del lavado de nuestras manos antes de preparar sus alimentos, después de ir al baño, haciendo énfasis en tener cuidado con consumir frutas que estén adecuadamente lavadas, adecuadamente preparadas y teniendo una fuente confiable de agua potable, porque muchas veces nos tenemos que desplazar y no vamos a tener a la mano pues el agua potable al que estamos acostumbrados y es peligroso que por ahí puede entrar una infección viral, principalmente virales, porque son la principal causa, los virus, los que nos van a ocasionar diarrea, o bacteriana o por parásitos. Y en la preparación de alimentos, escuchamos en otros países que de pronto la población se sorprende de que después de la preparación del pollo encuentran ahí que hacen estudios y hay bacterias. Señores, el pollo tiene bacterias, tiene salmonella, tiene Campylobacter jejuni, son habitantes normales de los pollos y las carnes y por eso tiene que haber una adecuada higiene en la preparación. Por ejemplo, si usted va a utilizar un cuchillo para partir el pollo, el mismo cuchillo no puede utilizarlo con sus verduras. Exactamente. Porque hay contaminación cruzada. Por salmonella y cualquiera de todo lo que ha mencionado. Campylobacter jejuni, por ejemplo. Es decir, son ¿Cómo fue? Campylobacter jejuni. Ajá. Es una bacteria que ha sonado mucho en los últimos meses porque en Guatemala hubieron unos casos en un pueblo de Guillain-Barré y se buscó la causa y se ¿Hace encontró, poco? Sí, en este año, en enero, febrero. Uy. Y en México también, que se encontró que como causa de un síndrome de Guillain-Barré, antes las personas habían tenido una infección gastrointestinal y se buscó el origen de esta infección gastrointestinal y algunos estudios iniciales demostraron que en los pollos habían encontrado Campylobacter jejuni. Ahora, no quiere decir que esta bacteria está llegando a los pollos y es algo nuevo. No, el pollo siempre ha tenido bacterias. Las carnes normalmente siempre tienen cierto tipo de bacterias, pero a través de la higiene en la preparación de los alimentos, a través de una adecuada cocción del pollo, las carnes,
estas bacterias mueren y son aptas para el consumo humano. Pero, por ejemplo, si usted con el mismo cuchillo que cortó el pollo, que aquí hay bacterias, sin lavarlo ni nada, luego va a cortar sus verduras y las verduras se las consume sin cocinarlas, hay una contaminación cruzada de bacterias. Entonces, estas medidas que normalmente en la casa probablemente usted prepara el pollo aparte, las verduras aparte, pero al ir al campo, al ir de picnic, al ir a preparar ese pollo asado al ir a la playa, a ir donde sea. Y que le sirvan un plato también, puede ser. Así es, y ahí es donde acomodé el lugar, lo partimos y puede haber contaminación cruzada y esto llevar a infecciones gastrointestinales. Entonces, básicamente, este aumento de las infecciones gastrointestinales viene porque de alguna forma cuando salimos, cuando viajamos a la montaña, a la playa, al campo, disminuimos la protección, disminuimos el umbral de higiene en la preparación y el consumo de nuestros alimentos. Entonces el llamado a la población es a mantener las mismas medidas a las que estamos acostumbrados, así sea que viajemos y no estemos dentro de nuestras casas. Señor, estos casos de esta bacteria que usted menciona, no me aprendí el nombre, está bien difícil que lo pueda pronunciar. ¿Cómo se llama? Campylobacter jejuni. Muy bien. ¿Ha habido ya casos en el país? No, afortunadamente no hay casos, sino que ha sido en pueblos de Guatemala donde hubo un incremento de casos de Guillain-Barré en un pueblo. La causa de inicio podría haber sido esa. Y se está estudiando la causa y se encontró que había esta bacteria en el pollo. Okay. Pero no es una bacteria nueva, sino que las bacterias ahí están. Estamos rodeados de estas bacterias y sabemos defendernos a través del lavado de manos, del consumo de agua, que estemos totalmente seguros que agua potable, de que verifiquemos donde me voy a sentar a comer, cumplan las medidas higiénicas, y esto puede ser un restaurante muy ostentoso o un comedor sencillo. Puede ser que en el comedor sencillo el personal se lave bien las manos, que el personal que cobre, que manipule el dinero, no manipule los alimentos, que mantenga su gorro de protección, su gorro en el cabello. Esas son las medidas higiénicas que usted tiene que vigilar, que cumplan donde usted va a ingerir sus alimentos. Muy bien. ¿Y el otro? Salmonela. La salmonela es una bacteria muy frecuente que puede ocasionar infecciones gastrointestinales que le conocemos como la fiebre tifoidea. La principal causa de infecciones gastrointestinales en el país es los virus, a la cabeza el rotavirus, pero la salmonela está presente y cuando se pierde el control de las medidas higiénicas, puede entrar esta bacteria a nuestro organismo, reproducirse y generar infección. Característicamente, una persona que tiene tifoidea va a tener fiebres demasiado altas, arriba de 38 grados centígrados, o si no tiene un termómetro, usted va a notar que es una fiebre alta, con escalofríos, y va a haber diarrea. Y la diarrea puede ser de fuerte intensidad y persistir en el tiempo. La salmonela, si no es tratada, puede tener una evolución natural que puede ser muy larga y puede presentar complicaciones muy delicadas para la salud, porque al final la salmonela llega a lastimar el colon a tal punto que puede haber incluso una perforación, pero esto va a ocurrir a partir de la segunda semana de infección. Es decir, una diarrea viral usualmente en 7 a 10 días tiene que haber cedido. Si un paciente presenta una diarrea que ya tiene más de 2 semanas o característicamente se acompaña de fiebres altas, esto obedece sobre todo a una bacteria. Y cuando la diarrea más la fiebre se acompaña de dolor abdominal, el dolor abdominal es un signo de alarma en cualquier momento. Muchos pacientes de pronto me llaman, me escriben: mire doctor, fíjese que el niño está con dolor abdominal y yo ya le di un analgésico. Ese es un error que por querer ayudar a nuestro niño está ocultando e enmascara el dolor abdominal. Entonces, si usted va de vacaciones y de pronto está con fiebres altas, de pronto está con diarrea, tiene que sospechar salmonela. Y si sobre todo pasó más de 2 semanas y tiene esta diarrea, fiebre y dolor abdominal, eso requiere una evaluación por su médico para estar totalmente seguros que no es una tifoidea que sea complicado con una probable perforación intestinal, lo cual puede comprometer la vida del paciente y de su familiar.
Alguien infestado por salmonela, ¿siempre va a tener tifoidea? Es correcto. La bacteria se llama Salmonella typhi. Entonces, la enfermedad le podemos llamar salmonelosis de salmonella o tifi de tifoidea. Y entonces le llamamos fiebre tifoidea. No puede haber una salmonelosis o una tifoidea sin fiebre, porque estas bacterias, como liberan toxinas y tienen una alta toxicidad, siempre le va a ocasionar fiebre. Muy bien. ¿Cuánto tiempo es de curación de eso? La evolución natural puede durar mucho tiempo. La evolución natural es cuando la enfermedad se desarrolla y no recibe tratamiento. La evolución natural establece que puede desarrollar la enfermedad. Una persona sin tratamiento puede tener fiebre, presentar todo el cuadro diarreico, y si no presenta complicaciones que comprometan la vida como perforación, eventualmente el cuerpo puede sobrellevar la enfermedad, luchar y controlarla. Lo cual es difícil porque implica un gran esfuerzo para el ser humano. Ahora, si esta enfermedad es diagnosticada a tiempo, que el diagnóstico es bien difícil, la ciencia médica ha avanzado tanto y cada vez tenemos más pruebas, más exámenes, y la medicina va cambiando de tal forma que hoy ya no es como hace 20 años, que los diagnósticos eran en base a una sospecha, a una suposición, sino que poco a poco estamos demostrando objetivamente los diagnósticos. Más, sin embargo, muchas veces no podemos obtener los diagnósticos definitivos de las enfermedades. Pero para el caso particular de la tifoidea, a través de exámenes de heces, ahora podemos detectar la presencia de la salmonela buscando la inmunofluorescencia en heces, buscando los antígenos, los anticuerpos para salmonela. Cuando la enfermedad se diagnostica a tiempo y recibe el tratamiento con antibióticos apropiados, se puede obtener la resolución de la enfermedad en un tiempo de 1 a 2 semanas. 1 a 2 semanas. Sin embargo, hay casos en los que el cuerpo, junto con los antibióticos, logran destruir la salmonela, logran controlar la infección, pero la bacteria es tan astuta que, con tal de sobrevivir, busca órganos para esconderse y se va a alojar en la vesícula biliar. La bacteria, el antibiótico la elimina de la sangre, la elimina del intestino, pero ella va y se esconde en la vesícula biliar. Y esto lleva al paciente a una condición muy delicada, que es la condición del portador asintomático. El portador asintomático de la tifoidea es un paciente que desarrolló la enfermedad, que logró salir adelante de su enfermedad, pero que quedó la salmonela alojada en su vesícula biliar, y ocasionalmente él, a través de las heces, continúa liberando la salmonela y puede continuar propagando la infección. Su cuerpo está resistiendo y ya sabe lo que ha tenido y lo está combatiendo y no le va a afectar a él. Pero por las heces podría ser factor contagiante. Así es, está propagando la enfermedad. Ok, muy bien. Fuera de todo ello, después de una infección de este tipo, me imagino que hay destrucción de flora y fauna intestinal y de todo el organismo. Las bacterias... Flora, más bien dicho, ¿verdad? Nos rodean, pero también tenemos una población de bacterias que es muy importante dentro de nuestro intestino. A esa población le llamamos la flora bacteriana normal. Y esta es una observación muy importante porque muchas veces, cuando tenemos diarrea, tomamos antibióticos. Si la principal causa de las diarreas en nuestro país son virales, al tomar antibióticos, usted destruye esas bacterias normales. Esas bacterias normales tienen muchas funciones. Una de las funciones de esas bacterias normales es que nos protegen de que bacterias más agresivas puedan desarrollar infección. Cuando un paciente no necesita antibióticos y los toma, destruye una protección. Esas bacterias nos protegen. Y las bacterias patógenas, como la tifoidea, el Clostridium difficile, llegan y se reproducen. De hecho, hay una enfermedad poco frecuente quizás, pero que la he visto muchas veces, y se llama la colitis pseudomembranosa. Cuando un paciente toma un antibiótico y destruye estas bacterias normales, esta bacteria Clostridium difficile se reproduce
y produce una infección tan severa, tan fulminante y una inflamación del colon. El paciente llegó con una diarrea como de 4 días de evolución, que había tomado muchos antibióticos por otras condiciones, pero llegó con una fiebre elevada, 3 días de fiebre, 3 días de diarrea y un dolor abdominal tan intenso que casi sospechábamos que era una condición quirúrgica. Es decir, era un dolor que el paciente no se podía estar quieto porque era un dolor tan fuerte como lo vemos, por ejemplo, en una apendicitis perforada. Pero al hacer los estudios, lo que se demostró es que tenía una colitis pseudomembranosa, originada por la destrucción de su flora normal, por el uso de antibióticos que eran necesarios, pero que le barrieron su flora anormal y creció el Clostridium difficile, inflamó el colon y paradójicamente el tratamiento para este paciente fue retirar todos los antibióticos. Al retirar todos los antibióticos, usar esteroides y otros medicamentos, en el término de 72 horas el colon desinflamó, la sepsis se controló y el paciente evolucionó bien. Pero la colitis pseudomembranosa secundaria al uso de antibióticos, que algunas veces pueden ser innecesarios, puede ser mortal. Puede ser mortal. Wow. De hecho, es una enfermedad muy difícil de diagnosticar, de sospechar y de tratar. Muy bien. Problemas intestinales, gastrointestinales, principales atenciones durante y después de la Semana Santa. Sí. Porque uno de los problemas infecciosos que más se aumentan son los problemas gastrointestinales. Pero también puede haber, no podemos dejar de lado, las infecciones respiratorias a las que estamos, pues ya prácticamente son enfermedades endémicas. No hay por qué hacer una alarma al momento, pero son enfermedades que han venido a quedarse con nosotros. Está el COVID-19, está la influenza A y B, el virus sincitial respiratorio y como comentario de las información oficial, los casos de COVID-19 en los primeros 2 meses del año pues fueron importantes, fue un número significativo los casos confirmados de COVID-19. De hecho, en los primeros 2 meses del año se contabilizaron más casos confirmados que en todo el año 2023. Ahora, esto no debe ser un motivo de alarma porque COVID-19 cambió, mutó y afortunadamente ahorita las variantes son más leves. No ha habido incremento de casos hospitalizados, no ha habido incrementos de casos en cuidados intensivos por COVID-19 y afortunadamente pues no ha habido mortalidad. Pero el mensaje a la población es COVID-19, ahí está. Influenza A, influenza B, ahí está y por tanto debemos seguir con nuestro cuidado individual, con nuestra responsabilidad personal de continuar con las medidas que ya aprendimos de la pandemia, el uso de nuestra mascarilla, el lavado de manos, la distancia social de 1,5 metros y por supuesto cumplir las metas de vacunación para COVID, para influenza y en caso de los niños pequeños revisar que su esquema de vacunación esté completo, porque por la pandemia, por toda esta desinformación a veces de los movimientos antivacunas, a nivel mundial las coberturas de vacunación en la población pediátrica han disminuido. Y esto en otros países está generando problemas. Por ejemplo, la vacunación en El Salvador, los niveles de cobertura infantil son más altos del 95% y eso es muy bueno. Pero eso se mantiene acá. Se ha mantenido y el sarampión está erradicado en nuestro país. Sí, pero hay naciones que ya lo están teniendo de nuevo. Hay países y la OPS ha emitido una alerta mundial de que pueden haber brotes de sarampión, sobre todo en países en los cuales los niños no están recibiendo esta vacuna. Actualmente en el país tenemos la vacuna que se llama triple viral, que le ruego a los padres de familia revisen la cartilla de vacunación de sus hijos y verifiquen que esta vacuna la lleven al día. La vacuna triple viral acá en el país le protege contra sarampión, las paperas y la rubiola. Sarampión no hay. ¿Para qué lo va a vacunar? Para que sigamos sin sarampión en el país. Paperas, pues solo es una inflamación, infección de las glándulas parótidas y que es autocontrolable, le va a ayudar para que su hijo no desarrolle papera. Y la rubiola, que es como una varicela, sale manchitas, picazón, es importante.
porque la rubiola le va a dar problemas si una mujer resulta embarazada, no tiene vacunación contra la rubiola y le da rubiola durante el embarazo. La rubiola durante el embarazo se asocia a malformaciones congénitas y es algo que podemos evitar. Entonces, revise que tenga cumplidas todas sus vacunas en la población pediátrica, especialmente la triple viral, que le protege contra el sarampión, las paperas y la rubiola. ¿Usted ha visto casos de COVID últimamente, doctor? Afortunadamente he visto pocos vía Pero telefónica, síntomas leves. No hemos visto casos de ingreso hospitalario ni casos de ingresos a cuidados intensivos. ¿Influenza? Sí, siempre Parece hay que hay más que de COVID. De hecho, hay más casos de influenza que de COVID, pero formas leves. Afortunadamente, formas leves. Recordemos que de influenza tenemos la influenza A, la influenza B y también hay otras neumonías atípicas. No hemos visto ningún caso de infecciones respiratorias que requieran hospital o que requieran cuidados intensivos, pero sí, el virus anda circulando en el país. Países vecinos tuvieron también el sincitial y aquí en el país algunos casos se reportaron, ¿sí? Sí hay casos reportados, pero en menor medida que COVID-19 y de influenza A. Y que de influenza. Y la que se da aquí mayormente es la B, ¿verdad? Tenemos ambas, la influenza A y la influenza B. En lo personal, yo he visto más casos de influenza A que de influenza B. Para la influenza también tenemos la vacuna que debe cumplir las personas anualmente. Ahora, la vacuna pública es para la B. Es correcto. Okay. Pero podemos vacunarnos para ambas. Exactamente. Ahora, doctor, bueno, ya me dijo cuáles son los casos adenovirus, porque se mencionan un montón de nombres ahí de virus en este momento también. Claro que sí. Todos estos virus tienen participación importante en la producción de infecciones respiratorias. Los adenovirus son más frecuentes en la población pediátrica y no siempre se hacen las pruebas como para poder diagnosticar cada origen etiológico de la enfermedad. Pero son virus que ahí están, que andan circulando y por eso no podemos bajar la guardia. Ok, doctor, las recomendaciones y los temas en los cuales se debe tener mucho cuidado, usted los dijo claramente en un inicio. Vamos a otros lugares. Hay que vigilar bien el agua que vamos a tomar. Incluso si es embotellada, no dejarla al sol, no ponerla en lugares en los que pudiese ser contaminado por el paso de roedores. Bueno, hay tantas precauciones que tomar que creo que no nos alcanzaría el tiempo para todo ello. En base a los líquidos es bien importante. Por ejemplo, el agua potable, el agua apta para el consumo humano, es mejor que usted la lleve de su casa, de la fuente original, que usted esté totalmente seguro que es una botella que usted puede dar fe que no le va a hacer daño. Recuerde que cuando vamos en la calle y de pronto adquirimos una lata de un refresco o de agua, no sabemos exactamente si hay medidas higiénicas que no se cumplen siempre. Hay una enfermedad que es muy frecuente que se llama leptospirosis. Esta enfermedad la transmite los roedores a través de la orina. Entonces, estas latas de refrescos usualmente pasan almacenadas en bodegas y puede hacer que el roedor que porta el leptospira pasó caminando y orinando sobre la lata. Al recibir usted la lata en sus manos, aunque usted la vea limpia, yo le recomiendo que con un pañito con alcohol la limpie por encima para asegurarse de que no haya ninguna bacteria. Alguien podría decir, tome la bebida de lata con pajilla para evitar cualquier contaminación, pero sabemos que las pajillas pues al final dañan el medio ambiente. Entonces una alternativa es que en su maleta de equipaje usted lleve pañitos con alcohol a 70 grados o su alcohol en spray, y si toma una bebida de esa naturaleza, pues también proceda a hacer la limpieza. El agua potable no solo tiene que ir libre de bacterias, sino que también hay contaminación ambiental. Usualmente usted puede llegar a un lugar y le diga, mire, aquí tomamos agua del río, del pozo y nadie se enferma. Recuerde que si toma agua de un origen que usted no conoce, es probable también contaminación por otras sustancias, no solo de origen bacteriano, sino por metales pesados, es decir, no sabe exactamente la calidad del agua en relación a bacterias, a metales pesados o otras
tóxicos que puede llevar el agua. Entonces, la mejor recomendación, si usted va a salir, lleve suficiente agua potable para que usted no se vea la necesidad de buscar una fuente y estar plenamente seguro de que el agua que va a consumir es apta para el consumo humano. Muy bien. Y en las palabras de un doctor, vamos a hacer la última pausa en este momento, pero cuando regresemos, que nos diga cómo debemos proceder con aquellos alimentos de origen marino, sobre todo cuando estamos tratando de las deliciosas conchas y las ostras, y qué es lo que hay que tomar muy en cuenta. Regresamos, no nos cambie. En el principio éramos una mezcla de elementos, hasta que tú les diste vida.